Mateo, ahí en el Antiguo Testamento, y vamos a estar ahora estudiando del capítulo 2, del versículo 5 al versículo 9. Vamos a estudiar esta parte, hermanos. Ya lo tienen, vamos a leerlo. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Quiero hacer un resumen, hermano, de lo que hemos estado viendo en el libro del profeta Joel. Quiero hacer un resumen. Y si regresamos al capítulo 1, en el versículo 5 y versículo 7, encontramos la frase: meditad en vuestros caminos. Y Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel, hermano, que meditara bien en la actitud que han estado teniendo hacia las cosas de Dios. Mediten bien, piensen bien, mediten bien, piensen en la actitud que están teniendo hacia las cosas de Dios, hacia la casa de Dios por estos 15 años. El pueblo de Israel había tenido una actitud de indiferencia hacia la casa de Dios, por lo menos entre 14 a 16 años, que ellos no habían pensado en las cosas de Dios. Ellos habían tenido una actitud de indiferencia hacia las cosas de Dios. Solo pensaban en sus casas. Es ver, cuando faltaba algo en sus casas, ellos corrían rápidamente a sus casas. Y Dios les está diciendo: piensen en la actitud que están teniendo hacia las cosas santas, hacia las cosas divinas, hacia las cosas espirituales. Piensen en su actitud. Dios no los está acusando, Dios los está haciendo reflexionar al pueblo. Dios quiere que el ser humano reflexione y que cuál es su actitud hacia las cosas de Dios. Al final del libro, que lo vamos a dejar para fin de año, porque ese va a ser un estudio de fin de año, nos daremos cuenta que a Dios no solamente le importa que se hagan las cosas, sino que se hagan con santidad, se hagan con sinceridad y con honestidad. Pero por el momento, Dios le está diciendo al pueblo: mediten bien cuál ha sido su actitud hacia las cosas espirituales, hacia las cosas santas. Y luego también le dice en el capítulo 1, del versículo 6: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 9: buscáis mucho y hallad poco, y encerráis en casa, y yo le disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por esta razón, versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y amé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. ¿Por qué no han recibido, por qué no han obtenido los resultados que ustedes esperaban? ¿Por qué no se está dando el trigo? ¿Por qué no se está dando el aceite? ¿Por qué ustedes ven
hermanos, por mucho tiempo Dios estuvo bendiciendo a Israel. Dios lo había bendecido. ¿Por qué decimos que lo había bendecido? Porque sus casas estaban bien bonitas. Pero ahora no es que, hermanos, la tierra dejó de producir. Ahora no fue que no se levantaron nubes. Ahora no fue que los árboles se secaron. Fue Dios que detuvo todo esto. ¿Por qué? Bueno, porque ellos habían invertido todo su tiempo, habían invertido las bendiciones de Dios en sus propias cosas de ellos mismos. Las ganancias que habían tenido de los frutos, la vida que Dios los había bendecido por aproximadamente 15 años, se la habían pasado nada más en sus cosas. Y ese año, hermanos, cuando entonces llegó la sequía, faltó la lluvia, los árboles no dieron, el trigo no se dio, hermanos, incluso algunos no encontraron trabajo. Dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué nos está yendo así? Bueno, dice Dios, porque tantos años los he bendecido y ustedes solo han pensado en ustedes. Por eso, hermanos, no se logran los resultados porque el pueblo había sido indiferente a las cosas espirituales. Habían puesto, hermanos, sus propias cosas, sus propias casas primero antes que a Dios. Y Dios, hermano, ¿para qué Dios los había bendecido? ¿Para qué los había bendecido Dios? ¿Cuál fue la misión según Esdras capítulo 1? ¿Para qué los sacó Dios de Egipto? ¿Para qué de Babilonia? ¿Para qué los trajo de nuevo de Dios de Egipto, de Babilonia a Jerusalén? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? ¿Para qué los había traído Dios? ¿Para que reconstruyeran el templo? O sea, Dios los había traído de Babilonia para que ellos edificaran su casa. Y Dios los había bendecido grandemente para que ellos edificaran la casa de Dios. Apliquémoslo, hermano, apliquémoslo a nuestra vida. ¿Para qué trabajamos nosotros? ¿Para qué Dios nos bendice tanto? ¿Para qué Dios nos da en abundancia? O sea, ustedes sí tienen sus casas bien bonitas, bien arregladas, pero mi casa, dice Dios, está. Y una pregunta, hermano, sería una pregunta para nosotros, para la congregación de reserva: ¿le faltan algo a la iglesia de Cristo en reserva? Y cuando nosotros decimos que sí, tenemos que preguntarnos: ¿qué estoy aportando yo para que eso que haga falta se logre? Porque el pueblo de Israel no estaba aportando nada para reconstruir el templo. Hermano, a veces no siempre, pero a veces no es, hermanos, que el trabajo se baje. A veces no es que haya, hermanos, que unas empresas cierren y que nos quedemos sin trabajo. O a veces, hermano, no es que Dios no nos ha bendecido y que no tenemos lo económico, que nos empieza a faltar. No, a veces es que nosotros hemos sido egoístas y Dios nos ha bendecido tanto tiempo y no le hemos dado nada a Dios. Su casa está destruida, caída. Lo dice muy claro el versículo 10. Mira cómo lo dice. ¿Cuál es la razón por qué se detuvo la lluvia? Por eso se detuvo la lluvia. ¿Y qué fue lo que dijo en el versículo 9? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia. Esa es la razón, porque las bendiciones han dejado de llegar al pueblo de Israel. Esa es la razón. Hermanos, no es que el dólar baje o suba. No es que los patrones no nos estén pagando lo que nos deberían de pagar o que nos paguen más de lo que nosotros estamos recibiendo. Es simplemente, hermanos, que recibimos el dinero, pero nuestro dinero no lo estamos invirtiendo
en las cosas de Dios. Aquí está muy cara la vida, hermano. Y entre menos nos acordemos de Dios, más cara va a ser la vida. Y eso es lo que Dios le dice al pueblo. Entonces, los resultados, hermanos, por tener una actitud, hermanos, de indiferencia a las cosas de Dios. ¿Por qué nos va tan mal a veces? ¿Por qué no tenemos una vida de paz y de tranquilidad muchas veces? Simplemente porque nosotros preferimos primeramente nuestros gustos, nuestros placeres, el hacer mi voluntad y no hacer lo que Dios espera de nosotros. Y luego, estamos haciendo un resumen, el pueblo escuchó la voz de Dios. Mira, versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió al pueblo delante de Jehová. El resultado, por ser indiferente a las cosas de Dios, ¿cuál es el resultado? No se recibe lo que uno espera. No obtiene la vida que uno deseara. No vive como uno tal vez dice, yo debería de vivir así, pero no vive así por su indiferencia hacia Dios. Ese es el resultado. Hermano, ganamos y a veces hasta dólares, pero no nos alcanza. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de escuchar la voz de Dios? Según el versículo 12. Oyó Zorobabel, oyó Josué y oyó el resto del pueblo la palabra de Dios. ¿Y qué produjo en la vida de ellos? Temor a Dios. Oír la palabra de Dios no es escuchar esto, no, es prestar atención de lo que Dios me está mandando, de lo que Dios me está pidiendo. El pueblo oyó, el pueblo entendió, porque el pueblo entendió y dijo, lo que Dios está diciendo es verdad. Hemos sido indiferentes con Dios por todos estos años. Oyeron la palabra de Dios, prestaron atención a la palabra de Dios. En una ocasión lo dije, hermano, ¿cómo podemos oír la palabra de Dios si llegamos tarde a la reunión? ¿Cómo podemos oír la palabra de Dios si nos salimos de la reunión? ¿Cómo podemos oír la palabra de Dios si nuestra mente y nuestro corazón no están en este lugar? Pero el pueblo oyó la palabra de Dios y el resultado fue que el pueblo temió a Dios, tuvo temor de Dios. Y luego, ¿qué dice el versículo 14? Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron a la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Mira, cuando se presta atención a la palabra de Dios, produce un temor, una reverencia, un respeto, una piedad en nuestro corazón, y se muestra, hermanos, y ese respeto y ese temor lo lleva al pueblo a un cambio de actitud. Ahora sí, vamos a ir a trabajar a la casa de Dios. La palabra de Dios despertó al pueblo. El pueblo prestó atención y Dios lo despertó. Tengo una pregunta, hermano. ¿Qué es? Porque dice que despertó Jehová el espíritu. Y esta palabra espíritu aquí tiene el sentido de actitud. Es actitud. Lo que quiere decir es que Dios sacó al pueblo de la actitud en la que se encontraba de indiferencia. ¿Qué es caer en un sueño espiritual? A ver, hermanos, ¿qué es caer en un sueño espiritual? A ver, ¿alguien tiene la respuesta?
Biblia, no lo que yo pienso. Según lo que hemos leído de Ageo, ¿qué es caer en un sueño espiritual, en un adormecimiento espiritual? Ser indiferentes a las cosas de Dios. Tener una actitud indiferente hacia las cosas de Dios y, hermanos, es no mostrar interés en las cosas espirituales. Muchas veces estamos viendo que estamos cayendo en el pecado, cayendo en el pecado, cayendo en el pecado, practicando el pecado y seguimos practicando el pecado. Sabemos que estamos haciendo malas cosas. Sabemos que no estamos teniendo la actitud correcta ni a las cosas de Dios, ni para la iglesia del Señor, ni para el pueblo de Dios, pero seguimos de la misma manera. Eso es un adormecimiento espiritual. ¿Cómo lo podemos ver ese adormecimiento espiritual? Cuando somos indiferentes a las reuniones, cuando somos indiferentes a la adoración, cuando somos indiferentes a la obra de Dios, al evangelismo, hermano. Cuando somos indiferentes, hermano, a la reunión de hogares, no me interesa la reunión. Eso es caer, hermano, en un sueño espiritual, es no mostrar interés por las cosas espirituales. ¿Cómo está el mundo, hermano? ¿Cómo está el mundo? Espiritualmente está muerto. ¿Por qué? Porque son indiferentes hacia las cosas de Dios. El pueblo se despertó, cambió de actitud, Dios despertó ese espíritu, cambiaron esa actitud y fueron a trabajar, según el versículo 14. Entonces, hermanos, cambiaron de actitud, y dice el versículo, el capítulo 1 termina diciendo, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Y luego, en el 2:1, que vimos la semana pasada, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Cómo termina el capítulo 1? Versículo 15. En el día 24 del mes sexto. Y luego el capítulo 2, versículo 1. En el mes séptimo a los 21 días. ¿Cuánto tiempo pasó, hermano? Un aproximado, no me diga, hermano, tantos días, pero un aproximado, ¿cuánto tiempo pasó? Un mes. ¿30 días vamos a ponerle? ¿O quieren que le pongamos como el mes de febrero no trae 28 días? No, vamos a ponerle como diciembre, que trae 31, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo le duró al pueblo ese temor reverente a Dios? ¿Cuánto tiempo le duró? Porque en el capítulo 2, el pueblo está a punto otra vez de abandonar la casa de Dios y dejar la construcción a medias otra vez. Porque dice que en el versículo 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Eso quiere decir que el pueblo, y luego dice, esfuérzate, anímate y trabaja. Eso quiere decir que el pueblo se había desanimado, se había dejado de esforzar por llevar a cabo la obra de Dios. La obra de Dios está a punto otra vez de pararse, de ser abandonada. ¿Cuánto tiempo le duró el gusto, hermano? Un mes nada más, hermano, de avivamiento. Un mes, y un mes trabajaron bien recio y todo, pero ya el mes. ¿Y qué dijimos, hermano? ¿Y qué dijimos? ¿Qué era lo que había causado, hermano? ¿Cuál era el problema que nos dice el capítulo 2? Y que Dios tiene que volver a mandar ese mensaje a través del profeta Ageo. ¿Qué era el problema? ¿Qué fue lo que causó ese problema? ¿Por qué el pueblo estaba a punto de abandonar la obra otra vez de nuevo? ¿Por qué se desanimó el pueblo? A ver, versículo 3, lo dijimos aquel día. Porque pensaban, bueno, porque sí estaban viendo que no era tan grande, tan espléndido como el templo anterior. A ver, Rubén, dilo de otra manera, tú, Rubén.
¿Qué es lo que estaba pasando? No les veían no la veían con los mismos ojos. Si no seguía nada delante de vuestros ojos, la veían diferente. Eso que dice ese texto, hermano, es lo que pasa en la actualidad. Ahorita lo vamos a decir. ¿En qué se estaban fijando los que están reconstruyendo el templo? ¿En qué se estaban fijando? Que era nada a comparación de lo anterior. Mira el versículo 8. ¿Qué dice? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. No tenemos plata, no tenemos oro. El templo que Salomón construyó era un templo glorioso porque tenía plata, porque tenía oro, porque tenía madera fina. ¿Dónde está poniendo sus ojos? En las cosas materiales. Y se están olvidando que lo importante es que ahí mora la presencia de Dios. Eso es lo que está pasando. Ellos, hermanos, habían puesto sus ojos en las cosas materiales, no en las espirituales. Estaban poniendo sus ojos en el oro, en la plata. Salomón construyó un templo, una de las 7 maravillas del mundo, el más glorioso de todos los templos, hablando materialmente. Pero ¿qué era lo que importaba más? ¿La plata, el oro o quien vivía ahí en ese templo? ¿Qué era lo que importaba más? ¿Qué era lo que importaba más? No que no fuera innecesario, importante, pero ¿qué era lo que importaba más? ¿Quién moraba en ese templo? ¿Quién era la casa de quién era ese templo? Ahí moraba Dios. Y ellos no están poniendo sus ojos y decir, vamos a construir porque aquí va a morar nuestro Dios, la presencia de Dios va a estar con nosotros. Ellos están pensando. Era la actitud con lo que estaban haciendo, hermano, con el grano. Esas eran las cosas, por eso no la veían bien, y la hacían con el grano. Y eso nos muestra, hermano, que cuando nosotros no enfocamos bien nuestra vista, nos vamos a terminar desanimando y vamos a tener una actitud que va a ir en contra de Dios y vamos a tener una actitud, hermanos, de indiferencias a las cosas de Dios. ¿Por qué se van muchos cristianos de la iglesia? Ahí vamos a la aplicación, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Por qué se van? ¿Por qué no edificamos la casa todos juntos? ¿Por qué no levantamos la iglesia todos juntos? ¿Por qué no la edificamos? ¿Por qué no la santificamos? ¿Por qué no la consagramos? ¿Por qué no somos más? ¿Por qué no somos llenos de conocimiento? ¿Dónde está poniendo la gente, hermana Magallanes? No ponga sus ojos en los cristianos. No ponga sus ojos en las cosas materiales. Usted va a escuchar muchas cosas de los hermanos, mujeres y hombres, y va a ver muchas cosas. Pero acuérdese que lo importante es Dios. Por eso mucha gente se va, viene a la iglesia, se bautiza y se va. Muchos cristianos se van después de mucho tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque están poniendo sus ojos. Es que no se hizo esto, es que no se hizo aquello, es que falta lo otro, es que falta aquello. Hermano, cuando debemos de estar preocupados, cuando debemos de venir pensando que nos vamos a venir a encontrar con Dios y que donde la iglesia se reúne está la presencia de Dios. ¿Es necesario el edificio? Sí, es necesario. Pero recuerdo, hermanos, allá en Ezequiel, en el capítulo 37, Ezequiel en su visión dice que la nube que cubría el templo llegó a la puerta y se empezó a ir. ¿Y saben qué significaba eso? Que ese templo quedó vacío y la presencia de Dios dejó de estar en ese templo. ¿Cuánto? Tuvimos una meta
Es muy buena la meta que tenemos de conseguir 10 bautismos para este año. ¿Cuánto vamos a ir a evangelizar? No, hermano, nomás fui yo, y nomás fui yo y mi esposa. ¿Por qué te preocupas? Mira lo que dice el texto, versículo 1:13 y el 1 y el 2. El 1:13, capítulo 1, versículo 13. Y 2:4. ¿Qué dice el 1:13? Entonces Zaqueo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Y el 2:4? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. A veces, hermanos, estamos pensando más en las cosas materiales, en las cosas espirituales. Estamos pensando más en las cosas materiales que en la santidad. Y cuando se trata de ser fiel y vemos las cosas que pasan, muchas veces las que oímos, preferimos irnos. Y pensamos, hermano, nos desanimamos y pensamos que estamos solos. Pero Dios le dice al pueblo: yo estoy con ustedes. Así es que si usted va a venir a adorar a Dios, Dios va a venir con usted. ¿O a quién quiere que venga con usted? Si vamos a ir a evangelizar, ¿quién va a ir con nosotros? Dios va a ir con nosotros. Si vamos a ir a visitar a un hermano, ¿quién va a ir con nosotros? Hermano, es que solamente yo lo hago, por eso yo ya me desanimé, ya no quiero seguir. Dios va a ir con nosotros. Pero a veces, hermanos, vemos lo material y decimos: nadie me acompaña, nada más yo hago el trabajo, nada más yo hago esto, nada más yo esto, nada más yo aquello. Y déjeme decirle algo: nosotros no hacemos la obra de Dios. Nosotros no hacemos la obra de Dios. Dios hace su obra por medio de nosotros. Usted y yo solo somos utensilios para Dios. Claro, utensilio valioso, pero Dios nos usa para llevar a cabo su obra. Entonces, hermano, mucha gente se va de la iglesia. Muchos hermanos se desaniman. A veces hasta por ver asuntos de inmoralidad, de pecado, pero no están poniendo sus ojos en Dios. Imagínense, hermanos, que nosotros nos olvidemos de nosotros mismos y que pensemos solamente en Dios, y que pensemos que en la iglesia está la presencia de Dios, porque así es, y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué importa si los demás no vienen? ¿Qué importa si los demás no quieren adorar? ¿Qué importa si los demás no quieren servir? Yo estoy adorando con Dios. Yo estoy adorando a mi Dios. Yo estoy sirviendo y va Dios conmigo. Así es que, hermano, no pongamos la mirada en las cosas materiales. No pongamos la mirada en el hombre. Porque lastimosamente los seres humanos aprendemos más de lo malo que de lo bueno. ¿Por qué no pensamos en ser santos y ser santos como Dios? ¿Por qué no pensamos en ser justos y ser justos como Dios? ¿Por qué no pensamos en ser fieles y ser fieles como Dios? Sería lo mejor, ¿no? El pueblo está desanimado porque había puesto sus ojos en las cosas materiales. Recuerden, hermano, no es un pretexto, pero recuerde que la iglesia, no se olvide que la iglesia se compone de seres humanos que muchas veces son muy habladores. Decimos muchas cosas, hacemos cosas que
lo que Dios nos dice a través de su palabra. ¿Y qué le dice Dios al pueblo, hermano? ¿Qué le dice Dios al pueblo? En el versículo 5 en adelante, ¿qué le dice Dios al pueblo? En el 1.13 y en el 2.4 le dijo, yo estoy con ustedes. Y en el 5, ¿qué le dijo? Léalo, hermano, léalo. El 2.5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. No se amedrenten, no tengan miedo, no se preocupen, yo estoy con ustedes, no teman. Pablo lo diría, ¿verdad? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te voy a dar 2 razones por las cuales Dios dice al pueblo, no temáis. Número 1, por lo que dice el pasaje, el versículo 5, no temáis. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Cuál es la promesa de Dios en ese versículo? ¿Cuál es la promesa? Y está haciendo un pacto, está haciendo un compromiso Dios, y que Dios no viola los pactos. Dios no viola sus compromisos, Dios lo que promete lo cumple, lo que Él dice que va a hacer, lo va a hacer. ¿Y cuál es el compromiso que está haciendo Dios con el pueblo en el versículo 5? Él estará con nosotros. Así como estuve con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de. Entonces, ¿qué es lo que Dios le está prometiendo al pueblo? Que su presencia lo va a acompañar en toda la obra que van a hacer acerca de la reconstrucción del templo. Dios, hermanos, lo hizo en el pasado. Dios estuvo con el pueblo. No vamos a ir a ver los textos, yo sé que sabemos la historia. ¿Qué llevaba Israel por el desierto cuando venían en el día? ¿Qué es lo que venía? Una nube. Una nube, y esa nube los protegía del sol. Y ellos venían en la sombra. Y esa nube, hermanos, era la presencia de Dios. Y por la noche, Una columna de fuego. hermanos, quiere decir que 24 horas al día la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel. Y nunca le hizo falta comida, y nunca le hizo falta vestido, hermanos, mientras estuvieron en el desierto. Dios cumplió su promesa que le dijo a Moisés: voy a estar con ustedes. Allá en Éxodo capítulo 33. Es más, hermanos, cuando llegaron al Mar Rojo, que pensaron que ahí se había acabado todo, Dios mostró su gloria. Toca el agua y el mar se abrió. Y luego, hermanos, faltó el agua. Toca la roca y va a salir agua. Y la presencia de Dios estuvo con el pueblo de Israel. Y lo llevó a la tierra prometida. Entonces, hermanos, ¿cuál es la mejor ayuda? ¿Cuál será la mejor compañía que podemos tener en este caminar por esta vida cristiana? ¿Usted quiere mi compañía? ¿Que le puedo fallar? Que puedo ser un buen ejemplo, pero también puedo ser un mal ejemplo. ¿O quiere la compañía de Dios? ¿Cuál es mejor? ¿Quién cree usted que no le va a fallar? Hermanos, Dios también, y lo vamos a ver ahorita en el nuevo pacto, promete a su pueblo estar con ellos todos los días hasta el fin. Entonces, hermanos, cuando vamos a hacer la obra de Dios, si nos toca hacer el aseo, no vinieron los de otro mi grupo, no vinieron los de mi grupo, no más vienen, Dios anda conmigo, me anda ayudando a barrer, Él me anda ayudando a trapear, Él me anda ayudando a recoger la basura, porque Dios está conmigo. Me faltaron 2, 3 hermanos que no nos acompañaron hoy en la adoración.
Dios nos está acompañando, Él está aquí, su presencia está aquí con nosotros, adorando cada primer día de la semana. Nosotros, hermanos, debemos de ser motivados a saber que cuando venimos a adorar, nos venimos a encontrar con Dios. No a encontrarnos, sí es cierto, nos encontramos entre hermanos, nos saludamos y entramos en una comunión, pero nos encontramos con Dios. Es la mejor compañía, tener a Dios a nuestro lado. Y Dios le promete al pueblo, yo voy a estar con ustedes. Ustedes van a construir ese templo, yo los voy a ayudar. Y le digo, porque bien la oro y porque bien la plata, o sea, Dios, todo es de Dios, hermano, todo le pertenece a Dios. Esa fue la presencia de Dios. Dios prometió su presencia en el antiguo pacto y con el pueblo de Israel, ahora para que reconstruyan el templo. Ahora viene una pregunta. En el nuevo pacto, ¿cómo vemos la presencia de Dios y cuál es el templo de Dios en el nuevo pacto? Bueno, vayamos a 1 Timoteo 3:15. El templo y la presencia de Dios en el nuevo pacto. Muy importante esto, hermano Daniel. ¿Cuál es el templo de Dios ahora en el tiempo, en la era cristiana? ¿Y cómo es que nos encontramos con la presencia de Dios? 1 Timoteo 3:15. ¿Alguien que lo lea? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice al joven Timoteo que la casa de Dios en el nuevo pacto es el templo de Dios, la casa de Dios en el nuevo pacto es, el mismo pasaje lo dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es. ¿Cuál es la casa de Dios en el nuevo pacto ahora en la era cristiana? Ya no el templo de ella construido con piedras, sino la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermanos, eso significa que la presencia de Dios ahora no está en un edificio literal, sino en la iglesia. Y vamos también a definir el concepto de iglesia, ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Porque Pablo le dice a Timoteo, para que si tarde sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Pero ¿cuál es la iglesia? 1 Corintios 3, 16. Alguien que lo lea, por favor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pregunta. Cuando Pablo refirió estas palabras, ¿estaba hablando acerca de las paredes materiales de cemento, de concreto, o se estaba refiriendo a las personas? ¿A quién está hablando? ¿Le está hablando de unas paredes o le está hablando de las personas? Pablo le está hablando a las personas, a los cristianos, a los que se habían convertido a Cristo. Entonces Pablo le está diciendo a los cristianos, a la congregación de Corinto, que la presencia de Dios mora en ellos. La presencia de Dios ahora ya no está en un edificio material, y lo vamos a decir, ya la presencia de Dios ya no es limitada, ahora la presencia de Dios está donde está el grupo de personas salvas reunidas como congregación, como iglesia. Pero también, en el otro sentido, capítulo 6 del mismo libro de 1 Corintios, de la misma carta, capítulo 6, versículo 19. O ignoráis, bueno, búsquenlo, hermano, búsquenlo, esto es muy importante. ¿Ya lo tienen? Bueno. ¿O ignoráis que vuestro templo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿A qué cuerpo se está refiriendo Pablo a los cristianos en Corinto? Al cuerpo físico, a este cuerpo de carne y hueso.
Y Pablo le está diciendo a los cristianos en Corinto que dentro del cuerpo de ellos mora el Espíritu Santo, o está la presencia de Dios. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo. Fíjate, el cuerpo de cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Hermano, me hago una pregunta. ¿No nos redarguye cuando hacemos algo incorrecto? Nos damos cuenta, hermano, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Nos damos cuenta que delante de Dios, aunque estemos solos, estamos haciendo las cosas mal. Porque este cuerpo de carne y hueso, Dios lo ha escogido para que sea su templo. Por eso en el contexto de aquí Pablo dice, el cuerpo no es para fornicar. Porque en este cuerpo mora la presencia de Dios. Entonces ya no mora la presencia de Dios, hermanos, en un edificio de piedra. Ya no mora en esas piedras, sino que ahora mora dentro de nosotros y en un sentido general, donde está la iglesia reunida, ahí está la presencia de Dios. ¿Cómo es que se logra, hermanos? ¿Cómo es que llegamos a ese punto en el nuevo pacto de que la presencia de Dios esté dentro de nosotros? Bueno, según Hechos, vamos a Hechos 2:38. Hechos 2:38 dice Pedro, cuando todos se compusieron del corazón, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando, hermanos, nos arrepentimos, cambiamos de actitud hacia Dios y cambiamos de mentalidad y decidimos bautizarnos, somos perdonados de nuestros pecados. Dios nos perdona todos nuestros pecados, hermanos. Quedamos limpios de todas las culpas que pudiéramos tener en el pasado. Ya no se preocupe por lo que hicimos en el pasado. Preocupémonos porque lo que nos toca hacer en el presente y en el futuro, de llevar vidas santas, vidas agradables a Dios. Pero también, hermano, dice el texto que cuando nos arrepentimos y somos bautizados, recibimos el don del Espíritu. En ese momento, cuando somos bautizados, la presencia de Dios viene a morar dentro de nosotros. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Entre el templo antiguo y el templo nuevo, entre la presencia de Dios y en el antiguo pacto y la presencia de Dios en el nuevo pacto. Vaya conmigo a Juan capítulo 14, versículos 3, 15 y 18. Y a lo mejor ahí vamos a terminar. Tengo otro punto que decir, pero lo vamos a dejar por el momento ahí. Aunque el otro punto nos salga un poco más corto. Juan capítulo 14, versículo 15 al versículo 18. ¿Alguien que lo lea? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Hasta 18, hermano Dani, por favor. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no se puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaréis huérfanos, vendré a vosotros. Voy a rogar al Padre para que le dé otro consolador. Yo los he consolado todo este tiempo que he estado con ustedes, le dice Cristo. Pero cuando yo parta de este mundo, a la presencia de Dios, te voy a rogar al Padre para que Él envíe otro consolador. Y se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Y luego dice el mismo versículo 17, el Espíritu de verdad. Ese va a ser el consolador, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con
Pentecostés, el Espíritu estuvo en el pueblo o con el pueblo, en un sentido que hacía su trabajo y luego el Espíritu Santo lo dejaba. Pero después de Pentecostés, el Espíritu ya no iba a estar con ellos, sino que iba a estar en. ¿Entiendes la idea? Iba a estar dentro de ellos. Por eso dice, porque mora con vosotros y estará en. O sea, hermanos, que en el antiguo pacto el Espíritu Santo acompañó al pueblo de Dios. Algunas veces lo vemos, otras veces no lo vemos. Pero una vez en la era cristiana, el Espíritu Santo viene a morar dentro de cada cristiano. Hermano, ¿qué podemos decir? ¿Cómo nos podemos esconder de Dios? Pensemos por un momento, ¿cómo podemos llegar a hacer cosas que no sean correctas cuando Dios, que mora dentro de nosotros, Él está dentro de nosotros, su presencia de Dios, en el Espíritu Santo está dentro de nosotros, sabe todo lo que estamos sintiendo, sabe todo lo que estamos pensando, sabe todas nuestras emociones y sabe todos nuestros sentimientos? Tenemos que detenernos, hermanos, tenemos que detenernos. Tenemos que detenernos por un momento, hacer un acto en nuestra vida y analizar nuestra actitud, y analizar nuestra conducta, y analizar nuestro pensamiento, y decir, hermanos, si usted quiere cerrar los ojos, ciérrelos, pero piense que lo que la palabra de Dios dice es verdad, y que Dios está dentro de nosotros y Él está sabiendo todo de nosotros. Quiero hacer cosas buenas, Dios lo sabe. Quiero hacer cosas malas, Dios lo sabe. Planeo hacer cosas incorrectas, Dios lo sabe. Planeo hacer cosas buenas, Dios lo sabe. Todo lo sabe. Dios promete estar dentro de nosotros. Y le dice al pueblo, no temáis. Entonces, hermano, no hay temor. De donde usted vaya, ahí está Dios. Dios está siendo testigo, hermano, de cada uno de nosotros. Dios está acompañándonos a cada lugar que vayamos. Dios, hermano, nos está fortaleciendo y nos está ayudando en cada obra que hagamos. Él está con nosotros. Así es que cuando somos bautizados, hermanos, para los hermanos que recién se convirtieron al Señor, que recién se bautizaron, la presencia de Dios vino a morar dentro de cada uno de ustedes como de nosotros. Por eso el salmista dijo, ¿no, hermano? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde nos vamos a esconder de Dios? ¿A dónde vamos a huir de Dios? Ningún lado. Pero también debemos de saber que Dios, el Todopoderoso, nos acompaña en nuestro trabajo, hermanos, en nuestros viajes, en nuestros negocios, en nuestros asuntos familiares. Él nos está acompañando. Le voy a dejar, vamos a dejar ahí. La otra semana miraremos por qué la gloria postrera del templo será mejor que la gloria primera. Amén. Ya no, la presencia de Dios ahora está en cada uno de nosotros y en cada lugar que la iglesia de Cristo se reúne. Hermanos, Dios los bendiga, no nos desanimemos, fortalezcámonos en el Señor. Dios no nos ha dejado solos, Dios está con nosotros. Dios los bendiga.